Hola querido amigo, ¿qué tal estás? Que Dios te bendiga. Probablemente muchas personas van a recibir este mensaje con regocijo, con alegría. Sin embargo, habrá muchos otros que piensen que soy un hereje, que soy un falso profeta o incluso que me posiciono de parte del universalismo. Pues a la palabra de Dios me aferro y me remito cuando digo que Dios no condena. Y esto no es universalismo. Cuando digo que Dios no condena a nadie, porque lo que dice el universalismo es que Dios va a salvar a todos, y yo no estoy de acuerdo, porque eso no es bíblico. Si bien es cierto que Dios, como dice Pablo, pues nos hace salvos desde antes de la fundación del mundo, y que Dios, por medio de la muerte de Cristo, provee la salvación para todos, desde incluso antes de la fundación del mundo, Dios no va a poder salvar a todos, porque habrá muchos de nosotros que no aceptemos ni su perdón ni por lo tanto la salvación. Así que la condenación consiste en que nosotros no queremos estar con Dios. Dios no condena. Por eso dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Nosotros insistimos en vivir aferrados al pecado y por eso nosotros mismos nos condenamos. Por eso también dice Juan 3, el versículo 17, que porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Es decir, Dios no condena. Y es que decir que Dios condena es atentar directamente contra su carácter. Porque, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el mal? El mal es sencillamente la ausencia de bien. La oscuridad es la ausencia de luz, con lo cual cuando nosotros estamos en pecado es porque estamos ausentes de Dios, porque nos separamos de Dios, porque no queremos estar con Él. No es que Dios no quiera estar con nosotros, es que nosotros no queremos estar con Él. ¿Cuál fue el primero que no quiso estar con Dios? ¿Cuál fue el primero que trajo el mal, que es la ausencia de bien? Lucifer, Satanás. Es el primero que estuvo en tinieblas porque no aceptó la luz. Así que, querido amigo, Dios no va a destruir ni a Satanás, ni al pecador, ni al pecado. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y tú pensarás que estoy diciendo una herejía. Fíjate que la Biblia dice que la gloria de Dios es fuego consumidor y que Dios es luz. Jesús vino a este mundo a reflejar el carácter del Padre. Cuando leemos los evangelios vemos que Jesús es misericordioso, que Jesús no condena. Y que, como dice Juan, y lo acabo de decir anteriormente en Juan 3:17, no trajo Dios a Jesús. Jesús no vino aquí para condenar, sino para salvar. Entonces, ¿cómo es esto de que Dios no va a destruir ni a Satanás, ni a los pecadores, ni al pecado? Pues sencillamente porque si Dios es luz, donde hay luz no puede haber oscuridad. Y cuando hay luz, cuando no hay oscuridad es porque la luz la destruye. No, obviamente no. Es sencillamente porque cuando hay una luz, la oscuridad desaparece. No puede existir la oscuridad junto a la luz. Y esto es lo que va a ocurrir cuando venga Jesús. Como Él es luz, aquellos que andemos en oscuridad no podremos estar en la presencia de la luz nunca. La oscuridad desaparece. Así que Satanás, por haberse aferrado a la oscuridad, al pecado, como él va a ser perpetua oscuridad, cuando venga el Señor, pues desaparecerá. Y lo mismo ocurrirá con todos aquellos que nos aferremos al pecado. Por eso Dios lo que hace es que envía a su Hijo para que nosotros, si aceptamos la muerte de Jesús, podamos separar nuestros pecados de nuestro cuerpo, y así los pecados se transfieren a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a nosotros separarnos del pecado ya no somos pecadores, somos luz. Cuando depositamos nuestros pecados en la sangre del Cordero y separamos el pecado del pecador, pues al final somos justificados a través de la sangre de Cristo. Y cuando venga pues el Señor, seremos luz, ya no seremos oscuridad. Sin embargo, si vivimos aferrados al pecado, como el pecado no puede existir en la presencia de Dios, cuando Dios venga, simplemente pues desapareceremos. Así que, querido amigo, es momento para decidir si tú y yo decidimos seguir caminando en las tinieblas o caminar en luz. Si
Decimos que somos cristianos, pero estamos siempre enfadados, poniendo problemas con los hermanos, discutiendo con los amigos, guardando siempre malos sentimientos, seguimos en tinieblas. Porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Así que cuando la revelación de Cristo venga a nuestras vidas, cuando la luz del mundo venga a nosotros, ya no podrá haber más oscuridad. Entonces vendrá el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Así que, querido amigo, vamos a pedirle a Dios, tú y yo, en este momento, que nos ayude a ser luz, que nos ayude a tener fe, porque la fe, al igual que la salvación, es un regalo de Dios. Así que, bueno, este es mi deseo por este momento. Espero que este mensaje sea de gozo para ti. Dios no te condena, a pesar de todo lo que hagas. Si tú te arrepientes, si tú recibes al Señor como tu Señor y como tu Dios Salvador, como tu Dios y como tu Salvador, no habrá condenación para ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por eso, cuando Dios venga a nuestras vidas, no habrá ninguna condenación, porque la luz estará con nosotros. Que Dios te bendiga.